vivo en estos programas en donde me encuentro con el padre Pietro Magliosi. Gracias, padre, por estar con nosotros en esta tarde, noche para usted, en estos programas sobre la liberación y sanación integral en la Iglesia Católica, ¿verdad? Que todo lo que necesitamos en este tiempo, sobre todo tan urgente. Así que gracias, padre Pietro, por estar con nosotros. Gracias a ustedes siempre por esta oportunidad. Y también me encuentro con Jesús Ausocúa, directamente desde España, del Cenáculo Universal de Reparación al Corazón de Jesús. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias, Padre Pietro, que nos concede su tiempo tan valioso. Gracias al Mundo Católico por poner este medio que llega a muchísimas personas. Esperemos que llegue a muchas más. Es una gran bendición poder servirnos de este medio que está volcado en las personas. Muy bien, entonces, pues el día de hoy vamos a hablar de este tema de liberación y sanación. Ya hicimos una introducción, ¿verdad? El padre Pietro la semana anterior. Y ahora, pues en esta sesión de preguntas y respuestas, vamos a tratar de asumir todo lo que más podamos de aquello que las personas se preguntan sobre este tema. Así que, Jesús, por favor, lo dejo para que nos dé una introducción. Muchas gracias. Uh-huh. Bueno, venimos haciendo algunos programas ya desde hace algunas semanas, preocupándonos de lo que nos ocurre a todas las personas, todo lo que nos ocurre en la mente. Está muy bien tener el conocimiento de la divina voluntad, está muy bien que nos expongan magistralmente el doctor Tomasini, el padre Pietro y otras muchas personas que empiezan, digamos, a profundizar sobre este don de dones, ¿no? Pero efectivamente luego viene el día a día, que es el que nos confunde a todos, porque al final el mundo atrapa y los sentidos nos juegan malas pasadas a todos, y unido al enemigo que siempre está pendiente buscando a quien devorar. Y bueno, pues en ese sentido, pues la intención del programa es precisamente dar a conocerles a todos ustedes todas las alternativas con las que cuenta la Santa Madre Iglesia. Y cuando decimos todas las alternativas, estamos hablando de lo que la Iglesia ha tratado tradicionalmente, que el padre ya Pietro nos explicó la semana pasada, y de la culminación que ha sido pues este don de dones que nos ha sido revelado a la Sierra de Dios Luisa Picarreta, que es el don de la divina voluntad. Entonces, hemos venido viendo en programas pasados con el doctor Tomasini, que nos ha hablado sobre cómo combatir pues esas pasiones, cómo combatir esas miserias, cómo combatir esas insidias constantes del enemigo, que lo único que hace es fortalecernos, porque realmente al final lo que nos recuerda, o nos debería recordar, como dice Luisa, es orar y estar en vela, ¿no? Atentos, ¿no? Entonces, hablábamos y comentábamos de ofrecerles a ustedes el conocimiento de todas las alternativas con las que pueden contar, para que ustedes mismos se puedan formar su valor, sus juicios. Ustedes pueden hacer una valoración personal y ustedes pueden discrecionalmente decidir cuál es lo que les conviene o no utilizar, pero que sepan al menos con qué pueden contar. Yo les voy a exponer muy brevemente, ya lo ha hecho el doctor Tomasini muchísimo más amplio, magistralmente, como él sabe, pero yo les voy a recordar algunos de los pasajes del libro del cielo que nos hablan directamente en el ámbito de la divina voluntad, cómo podemos y cómo debemos combatir esta amalgama de pensamientos y de sensaciones que nos envía el enemigo y que también subyace en nuestro interior del pecado. No olvidemos que el pecado hemos sido perdonados, pero la culpa, digamos, ha generado un daño en el alma y eso tiene que aflorar, tiene que ir liberándose, ¿verdad? Entonces, si hay algo que nos da a conocer el libro del cielo en el ámbito de la sanación, nos lo dice el Señor en distintos pasajes que lo mencionaremos, es que en el momento en que damos vida a la divina voluntad, es decir, el momento en que la persona es consciente de que lo que el Señor quiere es recuperar lo que perdió Adán, esa vida de unidad con Él, es decir, de permitir a Dios participar en nuestros actos. El Señor se une a la criatura. Comenzamos a vivir en presencia de Dios.
¿Y qué duda cabe? Que es una deducción lógica. Si Dios está conmigo, como dice el Evangelio, ¿quién está contra mí? ¿No? Por tanto, cuando la criatura empieza a dar vida de forma constante a Dios en nuestros actos, la presencia de Dios aumenta. Si está la presencia de Dios, ¿qué me hace falta a mí? ¿Qué nos hace falta a nosotros? Vamos a mencionar algunos de los pasajes para que ustedes los puedan leer, puedan profundizar sobre ellos. ¿Qué duda cabe? Que es un proceso que para vivir en presencia de Dios continuamente se requiere tiempo, se requiere constancia, se requiere perseverancia y se requiere conocimiento, y que esto no es cosa de un día. Una cosa es el deseo que tenemos y otra cosa es las distracciones del mundo que nos apartan de dar vida a la voluntad, aunque luego lo retomemos. Y aquí nos dice el Señor un pasaje muy interesante, que cuando nos distraemos, evidentemente, Él deja de estar, no está tan intensamente. Yo les voy a mencionar algunos de los pasajes para que ustedes puedan trabajar sobre ellos y luego ustedes saquen una valoración de lo que el libro del cielo nos da a conocer. Pueden ustedes aprovecharlo y posteriormente el Padre Pietro va a abordar también a la luz de la divina voluntad con una serie de preguntas que vamos a hacerle, digamos, ambos aspectos, de divina voluntad y también la sanación como la Iglesia nos lo ha enseñado siempre. Yo les sugiero en el libro del cielo el 11.124, 25 de mayo de 1916, 11.124, 25 de mayo de 1916, que dice el Señor que Jesús y la divina voluntad purifican y sanan el alma, desterrar todos los males y erradicar también las raíces, importante esto, las raíces de las pasiones. Leo muy sucintamente, para no hacerlo muy largo, ustedes tienen ya el texto para poder profundizar sobre él, pero viene a decir que en el momento en que la criatura se da al Creador, Él la circunda. Él nos circunda abundantemente con gracia, con acaricias. Nos hace, digamos, el antídoto. Él nos concede todo lo que necesitamos y a partir de ese momento pues se reduce a esto que nos dice el Evangelio, ¿no? Si Dios está conmigo, ¿quién puede estar contra mí, no? Hay un pasaje de los que más trabajamos en el ámbito de divina voluntad, que es el más contundente a mi entender de todos ellos. Contundente por claro, conciso y concreto. Y es el 12:16, 25 de julio de 1917. 12:16, 25 de julio de 1917. El Señor es rotundo. Dice el Señor que, le dice a Luisa, debes saber que el acto más noble, más sublime, más grande, más heroico es hacer mi voluntad y obrar en mi querer. Dice, para no extenderme, en el acto en el que los dos quereres, el humano y el divino, se encuentran para fundirse, ya vimos con el doctor Tomasini fundirse el programa pasado, que es el acto más importante del día, le dice el Señor a Luisa, fundirse. Dice, al fundirse el uno en el otro y hacerse uno solo, esto es lo que es contundente, dice, si está manchada, la purifico. Y si las espinas de la naturaleza humana la envuelven, las destrozo. Si algún clavo la traspasa, dice el Señor, esto es el pecado, yo lo pulverizo, porque nada puede entrar de mal en mi voluntad. Es más, dice el Señor, todos mis atributos la invisten y le cambian la debilidad en fortaleza, la ignorancia en sabiduría, la miseria en riqueza. Dice el Señor, termina y dice, y así todo lo demás. Y en buena lógica,
pues tiene todo el sentido. Si estamos en presencia de Dios, ¿quién puede interferir? Un poco más adelante le dice Luisa que por qué a ella le atacan los demonios, ¿no? Y el Señor le dice que cuando la criatura deja de estar en presencia de Dios y se distrae, evidentemente hay un lapsus de tiempo, hay un espacio en el que esa sintonía consistente entre criatura y creador deja de existir. No es que el Señor se vaya, sino que la profundidad, la concentración de ser consciente, de estar dando vida a Dios en nosotros, esa presencia, ese vivir en presencia consciente, qué duda cabe que en el momento en que nos distraemos, miramos al mundo y caemos en la trampa, en la que caemos todos cada día, por los sentidos, qué duda cabe que en ese momento pues entramos en la debilidad humana y están las pasiones que están a flor de piel. Esto no tenemos que olvidarlo, por eso ya lo dice el Señor, velad y orad, ¿no? Para no caer en tentación, ¿no? Entonces, hay otra lectura que les recomiendo aquí, que es el libro 31, parágrafo 22, el 6 de enero de 1933, en el que le pregunta Luisa al Señor, dice, ¿y si estuviese el pecado, las pasiones, cómo puede recibir este gran bien la criatura? Es decir, aquella persona, muchas nos preguntan siempre, si estando en pecado o teniendo pasiones, ¿cómo podemos recibir el don de la divina voluntad, ¿no? Dice el Señor, le dice, hija bendita, cuando el alma se da en poder de mi voluntad, ella tiene la virtud de hacer perder la vida del mal. No hay pecado o pasiones que no sientan darse más que por armas mortales. La muerte. Más bien, por sí mismas mueren. En cuanto mi voluntad reina en el alma, así se sienten perder la vida. Finaliza, dice, ella para el mal como el hielo las plantas, que las quema, las seca y las hace morir. Es como la luz a las tinieblas, las cuales, en cuanto aparece la luz, desaparecen y mueren. Es decir, vuelve el Señor a redundar que cuando estamos en unidad consciente con Él, el enemigo y las pasiones quedan absolutamente destruidas por la mera presencia de la divinidad en el alma de la criatura. Otra cosa es que tengamos nosotros la perseverancia suficiente y necesaria para vivir de forma continua ese martirio de la atención del que habla el Señor. Ojalá lo consigamos algún día, y no nos salgamos un instante, en cuyo caso no necesitaremos nada más. Pero mientras tanto, mientras el Señor nos concede ese don, ese martirio de la atención, pues tenemos más alternativas, mientras el alma va disminuyendo y la presencia del Señor va creciendo. Acabo aquí en este pasaje 33-51, 27 de octubre de 1935. 33-51, 27 de octubre de 1935. Le dice el Señor, tú debes saber que en cuanto la criatura se decide, esto sí es muy importante, cuando la criatura se decide verdaderamente a querer vivir en mi divina voluntad y a cualquier costo no hacer jamás la suya, mi fiat, con un amor indecible, forma el germen de su vida en el fondo del alma. Esto tiene la potencia, tal santidad, que no crece si primero no pone en su lugar al alma. La libera de sus debilidades, miserias y manchas, si es que las hay.
Se puede decir, dice el Señor, que forma el purgatorio anticipado, Claro, claro. purgándola de todo lo que pudiera impedir que una vida de voluntad divina se forme en ella. Es la purificación en vida, en el mundo, sin esperar a que llegue el purgatorio. Pero para eso le deja claro, cuando la criatura se decide verdaderamente, es decir, con firmeza, a querer vivir en mi divina voluntad y a cualquier costo, a cualquier precio, no hacer jamás la suya. Ahí está, digamos, en lo que hemos de perseverar. Esa perseverancia, ese martirio de la atención, que mientras vamos llevando a cabo pues esa unidad con el Señor, que nos va a ir dando más luz, pues que sepamos que también disponemos de otros medios para ir, vamos a decir, compatibilizando en la medida de nuestras necesidades. Hay muchas personas que nos llaman, que nos escriben con cosas tremendas y que también nos congratulamos con decirles que las están superando con gran agrado y nos complace agradecerles que nos lo digan porque nos llena de entusiasmo y ganas de seguir trabajando en este proyecto que es para todos ustedes. Pues nada, sin más, yo le doy la palabra al Padre Pietro, que va a hacer su exposición, para que tengan ustedes las distintas visiones alternativas, se formen ustedes su criterio personal para que ustedes decidan qué es lo que le conviene llevar a cabo en cada momento y del cual pueden valerse para minorar los efectos de esa persecución de los pensamientos. Así que, Padre Pietro, pues le agradecemos mucho nuevamente su presencia, cuando usted quiera. Sí, una pequeña introducción a lo que vamos a hacer después, que será una entrevista con preguntas y respuestas sobre algunos puntos de los programas del doctor Tomasini, para como aclararlo cada vez más desde varias perspectivas. Yo digo esto, que el objetivo es claro. Para el Evangelio es semejanza con Dios, participación a la vida divina, vida en plenitud, tenga la vida en plenitud, buscar su reino, el reino de Dios en esta vida y hacer su voluntad. Esto es el objetivo, es clarísimo. Y para este objetivo, el camino maestro es la divina voluntad. No hay camino mejor que la divina voluntad. Pero hay personas que son muy engañadas por el demonio, muy engañadas por su voluntad humana, muy engañadas. Y a estas personas nosotros le ofrecemos otras herramientas, que no son solo las herramientas de la espiritualidad católica del pasado, como decíamos la vez pasada, ¿no? Los padres de la iglesia, los monjes del desierto, etc. Sino los santos, sino también vamos a ofrecer otras herramientas que son herramientas médicas, herramientas de medicina alternativa, herramientas de psicología, herramientas de antropología médica, que es mi tema principal, herramientas de pedagogía. Entonces, varias herramientas. ¿Por qué? Porque mi carisma, el carisma de los religiosos camilianos o camilos, es un carisma de integralidad. San Camilo era enfermero y era sacerdote. Entonces, siempre él ha escrito en nuestra Constitución, dice, nosotros vamos a ayudar a los enfermos con toda la herramienta que tenemos a disposición, desde las más naturales a las más sobrenaturales. ¿Por qué? Porque el centro es la persona. El centro no es mi disciplina, como hacen algunas personas que tienen una sola disciplina y usan esta disciplina por toda la vida como si fuera la única herramienta para ayudar a los demás. No, el centro es la persona y nosotros le ayudamos con toda la disciplina, como hacía San Pablo. San Pablo, 1 Corintios 9:20, decía, hacerse todo a todos. O sea, usar todos los medios que tenía. Estaba con la ateniense, hablaba de una forma, estaba con los corintios, hablaba de otra forma, con los colosenses. O sea, saberse adaptar a toda a las situaciones, a las categorías sociales, alta, baja, media, a las culturas orientales, occidentales, a las personalidades que hoy vamos a ver, a los distintos tipos de personas. Y para hacer esto, San Agustín hacía lo mismo. Tenía un catecismo para la persona simple
que no habían estudiado y catecismo para personas doctas que habían estudiado mucho. O sea, uno tiene que saberse adaptar a todo tipo de personas. Y para adaptarnos necesitamos una ayuda que se llama la Virgen María. La Virgen María hace los milagros. Radio María en 30 años de vida ha llegado a 121 países. Esto es un milagro, un milagro. Y sigue llegando a otros países, o sea, sigue expandiéndose en periodo que sabemos cuánto es difícil proponer la fe. Y lo hace sin publicidad. Entonces, un milagro. Con ella es posible, ¿no?, llegar a todos y llegar a la mayoría de las personas para poderle dar esta evangelización, esta herramienta de felicidad, que al final es esto. Ser semejanza de Dios significa ser felices. Ser semejanza del demonio significa ser infelices. Yo en Italia, donde me encuentro ahora, veo cada vez más personas que tienen problemas. Muchos. Por ejemplo, una persona me decía, vivo incertidumbre del futuro, miedo de no lograr lo que tengo que hacer, soledad interior, problema de relaciones con otras personas o en la familia, instabilidad de los afectos, educación difícil de los hijos, incomunicabilidad con la persona más querida, fragmentación del tiempo, tentaciones, tristeza de las caídas, aburrimiento del pecado, estar siempre corriendo detrás de la tarea. Entonces, esta es la vida de la persona y necesitamos ayudarlas y nosotros queremos ayudarlas. Entonces, empezamos con esta oración a María, ella nos va a ayudar desde el cielo y después partimos con las preguntas. ¿Sí? Sí. ¿Todo pueden leer? Juntos. Reina Inmaculada, Madre Celestial, vengo a tus maternas rodillas a abandonar, como tu querido Hijo, en tus brazos, para pedirte con los más ardientes suspiros la mayor gracia, que me ilumine para que pueda comprender lo que significa la voluntad de Dios y que me ayude a vivir en el reino de la divina voluntad. Madre Santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hijo tuyo para vivir en él, para que ya no esté desierto, sino poblado por tus hijos. Por lo tanto, Reina soberana, a ti me encomiendo para que guíes mis pasos hacia el reino de la divina voluntad. Y estrechado en tu mano maternal, y es todo mi ser, para que pueda vivir eternamente en la divina voluntad. Yo te entregaré mi voluntad cada día, y cada vez que ella quiera traicionarme, yo te la devolveré para que pongas en su lugar la divina voluntad y para que estés seguro de no abandonar su reino. Muchas gracias. Sacamos la oración y regresamos a las 3 personas. Sí, ¿nos quitas la oración, por favor? Gracias. Ahorita no la quita. Pues sí. Ok. Sí, Jesús, estoy a tu disposición. Sí, Padre, el mundo, los acontecimientos de la vida que nos distraen de estar atentos, de ese martillo de la atención, de estar atentos a la divina voluntad, que sería por la solución de todos nuestros problemas y la llegada del reino de esta divina voluntad en nuestra vida. ¿Por qué los eventos externos que ocurren consiguen distraernos, Padre? ¿Cuál es la causa? Sí, decimos una cosa. Hay algunos eventos en la vida de las personas que crean un efecto. El efecto es esto. Cuando el evento es muy fuerte, la persona se pone obsesiva, ansiosa y obsesiva. Ansiosa, o sea, se pone con una tensión dentro. ¿Por qué me pasó esto? No me merecía este evento.
y obsesiva pensando siempre a lo que le pasó, a la persona que la ofendió, a lo que perdió, etcétera, etcétera. Entonces, siempre con el mismo pensamiento y no logra sacárselo de la mente. La obsesión y la ansiedad provocan insomnio. La persona duerme mal. La persona generalmente se encuentra desde el punto de vista médico en una fase parasimpática de su sistema vegetativo. Tiene la mano caliente, usted da la mano a una persona, siente que la mano caliente está pasando por una crisis y está prácticamente formando enfermedades en esta fase. ¿Qué pasa? ¿Por qué la persona se pone así? ¿Cuáles son los eventos que causan este periodo, que puede durar un día, una semana, un mes, 3 meses, 9 meses? Son generalmente 5 traumas que han sido estudiados muy bien por un médico alemán, Gerd Hammer. ¿Sí? Puede poner allora, una imagen, Horacio, que quiero mostrarlo. Ecco, esta es la imagen. Estas son las 5 causas de la crisis de la persona, que distraen la persona, no le permite de concentrarse, de estar tranquilo. La primera es el bocado, el trauma del bocado. El trauma del bocado, usted ve, mentalmente es todo lo que me falta para sobrevivir. Me falta la comida, me falta el aire, me falta el agua, me falta el dinero para vivir. Me perdí una herencia, perdí la casa, perdí el trabajo, perdí la promoción en el trabajo. Algo, la persona que tiene que dejar su país como prófugo, desarraigado de su país, todo esto es el tema del bocado. Cuando la persona vive este trauma, se pone en esta situación, ¿no?, de tensión, de obsesión. La segunda es el ataque. El ataque cuando la persona se siente atacado, agredido, violado, acosado por otra persona. O sea, cuando alguien o algo lo está atacando físicamente. Entonces, esta persona siente miedo de la muerte, miedo que alguien me está haciendo daño físicamente, el ataque. El tercero es la causa de la estima. Una persona se siente como bajada en su autoestima, atacada en su yo, en su valor, en su dignidad, ofendida, desvalorada, desautorizada. O sea, alguien me está atacando la identidad, no el físico, sino la identidad, la estima. Después, la crisis de la separación. La persona sufre separación del grupo, de otra persona, puede ser una marginación, puede ser una separación como, por ejemplo, un duelo o cualquier tipo de separación donde yo pertenezco a un grupo y de este grupo o alguien se pierde, se va, de una separación de la familia, un hijo que se escapa de la casa, o a mí me separan del grupo, me marginan, me arrinconan. Y el último, el territorio, el trauma del territorio que es distinto por el hombre y la mujer, cuando uno se encuentra en un territorio, en un lugar seguro, y en este lugar seguro entra una persona, invade mi territorio donde yo me sentía seguro y de improviso amenaza mi territorio, me invade, el territorio puede ser la casa, puede ser el auto, puede ser la cama, puede ser el papel que tengo en el trabajo, puede ser el territorio, mi equipo de fútbol o mi equipo político, mi nación, mi liderazgo. Alguien que me está entrando me está poniendo su presencia en un territorio que era el mío, que era solo mío. Para la mujer el territorio es sobre todo la casa, la familia, los hijos, la sexualidad, cuando alguien invade esto. ¿Por qué digo estos 9 puntos? Porque cada uno de ellos está vinculado con enfermedades. Está vinculado. Y prácticamente el bocado está vinculado con enfermedades que son enfermedades del hígado, gastroentérica, el pulmón, el riñón, la tiroide, las gónadas. Cada vez que uno está viviendo esto, después se enferma. ¿Por qué? Porque en este periodo que la persona está mal, al final el problema mental se transforma en un problema físico, si no es capaz de manejar todo esto. El ataque se transforma en enfermedades inmunitarias, alergia, autoinmunitarias,
problema de la mielina, del sistema nervioso, diabetes. La estima se transforma en problema osteoarticular, la persona empiezan a tener problemas en las articulaciones, dolor a los huesos, osteoporosis, problema a los músculos, dolor a la espalda, problema de la sangre, problemas cardiovasculares, obesidad, conectivo. El problema de la separación se transforma en problema de la piel y problema del sistema nervioso, de los ojos, de los dientes, de la oreja. El problema del territorio se transforma en problema de asma, de problema de cálculos de la bile, cálculos del problema de vejiga, problema de la vesícula, del colesterol, de la coronaria, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que nosotros no somos capaces de manejar la crisis de la vida. ¿Y por qué no somos capaces? Por un tema de espiritualidad al final. Uno piensa que cada enfermedad no es nada más que algo biológico y no es así. Es toda la persona que se descompensa. ¿Por qué? Porque cuando llega uno de estas crisis, uno de estos traumas, la persona la vive solo a un nivel como humano, de voluntad humana. No sabe tener horizonte más amplio, no sabe reaccionar con la bienaventuranza, que sería la manera correcta de reaccionar a este tipo de problemas. Este tema lo estamos como solo viendo en superficie. Después con las varias transmisiones vamos como profundizando mucho más. Si usted tiene preguntas, además podemos saber dónde profundizar. Padre, ahí, si me permite, y Cecilia, hay Sí. alguna pregunta ahí que es muy insistente a la hora de esa dualidad, divina voluntad y sanación, ¿no? Por respuesta, pregunta que estaban haciendo aquí. Yo solamente pongo sobre la mesa una pregunta a ustedes, a los que están con nosotros. En relación a cuando hemos tenido estos episodios de COVID, en el ámbito de la vida voluntad, con las personas con las que yo me relaciono, personas que ya llevan años y demás, yo a una de ellas le pregunté en una de las pláticas, ¿por qué has ido al médico? Y me respondió, pues porque quiero que me hagan, que me ausculten. Y yo pregunté, ¿pero tú no vives en la divina voluntad? Y me dijo, hombre, yo, esa es mi intención cada día cuando me despierto, cuando me levanto. Y volví a preguntarle, ¿por qué vas al médico? Y ahí, pues, se quedó en silencio. Después hemos profundizado sobre este aspecto y entonces lo que nos respondemos es que Dios creó la ciencia, la medicina y todos los medios. Entonces, que estemos dando vida a la divina voluntad no significa que tengamos que apartarnos de utilizar los medios que Dios ha puesto entre nosotros. Sí, los médicos, las medicinas, ¿no? Porque Es decir, llegaríamos al extremo, si nos vamos al extremo de la falta de comprensión, porque sería una falta de comprensión de lo que es la divina voluntad, pues ya no tomes medicinas, ya no vayas a los doctores, ya no te operes, ya no nada. Entonces, el espiritualismo y el materialismo, dos extremos opuestos, equivocados los dos. El espiritualismo uno piensa que puede solucionar todos los problemas con el espíritu. El materialismo uno piensa que puede solucionar todo con la materia. En cambio, el equilibrio, ¿cuál es? El equilibrio que uno sabe discernir cuando el problema es mental, cuando es espiritual, prioritariamente mental, espiritual, pero integrar todos los medios que tenemos a disposición, todos. Entonces, saber usar el médico. Yo he visto morir personas porque han llegado tarde al COVID en hospital. Y eran jóvenes de 30 años, jóvenes de 40 años, que aguantaban, diciendo, no, nunca voy a ir al hospital. Y se han muerto porque han llegado demasiado tarde. No había nada que hacer. En cambio, porque no se hacen los estudios a tiempo, no se hacen los estudios a tiempo y no los detectan a tiempo. Sirve el médico, sirve el médico. Y cuando sirve la divina voluntad, o sea, ¿cuál es el mecanismo principal que yo puedo decir como teólogo y como médico? El mecanismo es esto, que cada enfermedad empieza a un nivel espiritual. Después del nivel espiritual se transforma y va al nivel mental. Del nivel mental llega al nivel físico. El físico es como el efecto final
de algo que ha empezado a desequilibrarse a nivel espiritual. Y así también, cuando llega un trauma, cualquiera que hemos dicho ahora, la persona primero lo enfrenta a nivel espiritual. Si no es capaz, porque tiene una espiritualidad demasiado baja, no es capaz de vivir este trauma, porque podemos ver cómo lo vivía Jesús. Jesús ha vivido estos 5 traumas y lo ha vivido todo como bienaventuranza, todos. Podemos hacer ejemplo para cada uno de estos traumas. Jesús lo ha vivido y ha enseñado a su discípulo a vivirlo como bienaventuranza. Cada uno de los 7, de los 5. Y después, si uno no es capaz de vivirlo como bienaventuranza, sino esta es una desgracia para mí, no, nunca me tenía que pasar, esto es un absurdo, allá el trauma llega a un segundo nivel, a una segunda barrera, que es la barrera de la racionalidad, de la corteza cerebral. En la corteza cerebral dice, ¿qué solución tengo? La solución, el fármaco, la psicoterapia, y empieza como a buscar defensa de tipo racional. Si después es demasiado fuerte el trauma y supera también la barrera racional, empieza la paleocórtex, o sea, la corteza mamífera a reaccionar. Empieza a reaccionar con automatismo, persona que le gusta el rojo, persona que le gusta una cosa, como forma automática de reaccionar, una huida, un mecanismo de defensa, forma un poco más instintiva y más profunda. Y si después tampoco esta barrera pueda soportar el trauma llega a la célula y allá empieza la enfermedad. Entonces, todo ha empezado a un nivel espiritual y todo ha terminado a un nivel físico. Y esto es lo que pasa a todas las personas. Y si llegamos al físico, ¿por qué no tenemos la dimensión espiritual desarrollada, capaz de enfrentar los traumas de la vida? Sí. Yo creo que con esa explicación es suficiente para ustedes que están haciendo estas preguntas. Padre, ¿cuáles son los traumas y problemas que descompensan al hombre? ¿Y por qué nos alejan de Dios y de nosotros mismos? Eso lo hemos dicho ahora. Entonces, esos son los 5 traumas. ¿Por qué alejan de Dios y de nosotros mismos? ¿Por qué? Porque nos hace sentir como los animales de la evolución. Hago el ejemplo. Podemos también retomar, Horacio, la figura, la diapositiva de antes. El bocado, por ejemplo, está vinculado con el endoderma. Sí, si vamos a la número 4, Horacio, la número 4. No. Esto. Entonces, pueden ver, el bocado es la primera línea arriba. Cuando falta algo necesario para sobrevivir, si nosotros no vivimos esto como bienaventurados los perseguidos, en cambio reaccionamos con rabia porque alguien me está quitando la comida, alguien me está quitando el sueldo, alguien me está quitando un derecho, reaccionamos con rabia o con miedo. Prácticamente nosotros nos enfermamos, nos alejamos de Dios. En cambio, una persona dice, no, bienaventurado los perseguidos cuando le hacen algo. Dios es providencia, Dios proveerá. Prácticamente como logramos enfrentar, no que no hacer nada, pero enfrentar este trauma de forma distinta. El segundo, el ataque, cuando alguien me agrede con violencia. Si uno lo vive como bienaventurado, los mansos, los operadores de paz, los pacificadores, ve a Dios como protector, es distinto que si uno ve un miedo tremendo que alguien me está atacando. Lo enfrenta de forma distinta o le estima cuando atacan la propia dignidad y valor. Una cosa es que la persona lo vive como bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu, los puros de corazón. Es Dios que me da el valor, es Dios que me da la dignidad, no los demás. Que Dios es un Padre de misericordia, que Dios me ama y me ama desde el primer momento que yo fui concebido hasta el final. Y otra cosa, que vivo con ansiedad cualquier ofensa, cualquier crítica, cualquier cosa que me pueden hacer o decir en contra. La separación, cada vez que se pierde alguien o algo significativo para la vida. Tenía esto y lo he perdido. Y una cosa que uno lo vive como bienaventurados los que lloran porque han perdido algo,
entonces un llanto bienaventurado, lo compasivo, que Dios es Trinidad, Dios es relación. Esta separación no es perderlo todo. Dios es mi relación principal, absoluto. Y otra cosa que me hago dominar por la tristeza, por la depresión, porque he perdido algo, porque esto algo era demasiado importante para mí, y la persona se aleja de Dios, se aleja de sí mismo, y la depresión, la tristeza lo domina. El territorio, cuando alguien invade mi territorio, me quita la seguridad que yo tenía antes. Una cosa que yo lo vivo como bienaventurado, y me acerco a Dios, bienaventurados los hambrientos de justicia, los perseguidos por la justicia. Dios es creador, es redentor, es salvador. Dios tiene todos los territorios, todo el cosmos, y yo poseo todo el cosmos junto con Dios, estoy junto con Dios. Y otra cosa, en cambio, estoy tomado por el asco por esta persona que me ha invadido el territorio, que no tenía el derecho de estar allá invadiéndome mi territorio, mi mundo vital, mi trabajo, mi familia, etcétera, etcétera. Entonces, esto es como, dicho de manera súper rápida, muy superficial, lo entiendo, pero como modo distinto con que uno puede enfrentar los traumas de la vida de hoy. Puedo hacer ejemplo sobre este tipo de traumas que no son cosas del... el bocado es lo que vivía el pescadito en el agua cuando no tenía comida, y nosotros estamos reviviendo esto pescadito que estaba sin comida. El ataque es lo que vivían los reptiles o los dinosaurios en el tiempo, cuando uno atacaba al otro, lo atacaba y era el final. La estima era el periodo de la evolución en que los mamíferos vivían en manada, uno no era estimado, entonces era sacado de la manada y perdía la vida porque no era estimado por el resto de la manada. O la separación, el periodo de los humanos que vivían en clan, y si uno era separado del clan, estaba muerto. El territorio, el periodo del hombre en las primeras ciudades, cuando las ciudades representaban su seguridad. Esto está vinculado no solo con periodo de la evolución, periodo filogenético se dice, sino también con partes del embrión, parte del embrión. No sé si está en otra diapositiva esto del embrión. Esto, aquí lo podemos ver, del embrión. El embrión, mire cómo a los 15 días que está concebido, nosotros tenemos esta forma, la forma de embrión, es una forma de disco donde tenemos el ectoderma que está afuera, el mesoderma que está en medio y el endoderma que está abajo. Somos estas tres partes. Y cada una de estas tres partes forma prácticamente el endoderma forma todos los órganos que son afectados en el trauma del bocado. El mesoderma, todos los órganos que son afectados en el ataque en el estime. El ectoderma, todos los órganos que están afectados en la separación en el territorio. Seguramente esta primera vez es una confusión total, pero poco a poco vamos a entender estos términos y estos mecanismos que prácticamente destruyen a la persona físicamente y la destruyen también espiritualmente. Padre, sí. Quería preguntar aquí unas preguntas muy interesantes de las personas que nos siguen. Preguntan, ¿cuál es el trauma para que una persona no esté feliz con su sexualidad y quiera ser lo contrario? ¿Y cómo podemos ayudarles? El trauma de la sexualidad son solo trauma de las separaciones, por ejemplo, y trauma del territorio. Mucho trauma de separación del territorio están vinculados con la sexualidad. Invasión de territorio, separaciones de personas que estaban primero juntos. Esto es todo un tema tremendo, que generalmente son traumas dobles. O sea, no es un solo trauma, es un trauma que es repetido muchas veces, es un trauma junto con otro trauma, entonces complican muchísimo la salud mental y la salud física de la persona, los traumas vinculados con la sexualidad. Y
¿cómo lo puedo simplificar? Es un tema largo, incluso el tema de la homosexualidad, etcétera, son vinculados con esto. ¿Quiere que hagamos un día un programa Sí, monotemático sobre de la este tema? sexualidad, mejor como tomarlo aparte, porque es De muy acuerdo. delicado y muy complejo, muy complejo. Pues nada, volveremos a trabajarlo a fondo e intentaremos dar una respuesta en el ámbito espiritual y en el ámbito clínico-médico y cristiano. Sí. Nos preguntan, padre, dice, tengo ataques de pánico y miedos, tengo ansiedad. ¿Qué podemos decir a una persona? La ansiedad y el ataque de pánico prácticamente es esto. Allora, existen amenazas o peligros en la vida de todo tipo, de todo tipo. En este momento tenemos la amenaza de la guerra, la amenaza de la crisis económica, la amenaza de la epidemia que está regresando, etc. Entonces, amenaza por todo tipo, reales e imaginarias. Cada vez que una persona tiene una amenaza puede reaccionar de tres formas. La primera forma es el miedo. La amenaza es más fuerte que yo tengo que escapar o protegerme o desaparecer. El miedo. La amenaza queda y yo escapo. Segunda manera es la rabia. Yo soy más fuerte que la amenaza, que el peligro, entonces yo ataco y la amenaza tiene que irse, la rabia. El tercero, el asco. Yo no me puedo ir, la amenaza no se puede ir, tenemos que convivir en el mismo lugar con la misma amenaza, el asco, el disgusto de esta amenaza, de este peligro. En todos los tres casos, miedo, rabia y asco, tenemos la ansiedad. Siempre tenemos la ansiedad. La ansiedad es el elemento común a todos los lugares cuando hay una amenaza. Solo que mientras por el miedo la amenaza es clara, yo veo que tengo un león delante de mí y yo tengo miedo del león. En cambio, en la ansiedad yo tengo una amenaza, pero no sé de dónde viene. Es una amenaza como interior, como que me quiere destruir la identidad. Por ejemplo, crisis de pánico, un ejemplo que yo hacía siempre en mis clases. Una niña que tenía la predisposición para el arte. Los padres matemáticos y físicos dijeron, no, tú tienes que estudiar ingeniería. Ella, por obediencia, buena niña, se pone a estudiar ingeniería, porque a los padres le gustaban los números, pero ella tenía el arte en su corazón. Al tercer año de ingeniería, a pesar que tenía todo buenas notas y pasaba todo el examen bien, al tercer año le empiezan a venir crisis de pánico en el verano. ¿Por qué? Porque no estaba viviendo su verdad, la verdad de su ser. Estaba en esta ansiedad, en esta tensión de decir, a mí me gusta el arte, pero tengo que hacer cosas matemáticas. ¿Qué pasó? Que la psicóloga se dio cuenta de esta falta de identidad, entonces un problema antropológico. Y le dijo, entonces sigue ingeniería, pero estudia arte. Estudia, hace danza, terapia, música, pintura, hace todo lo que te gusta hacer de arte. Realmente terminaron la crisis de pánico. Empezó a vivir su verdadera identidad, que era la dimensión artística. La ansiedad, esta tensión, aumentar la tensión. Italia, Roma es considerada la capital mundial de la ansiedad. Entonces aquí tengo todos los casos de ansiedad que se pueden imaginar para tratarlo y para buscar. Uno dice, ¿qué se hace con la ansiedad? La relajación, aprendo a respirar, a relajar los músculos, a relajar el cuerpo, a relajar las emociones, quindi primero la parte corporal, después la parte mental, a relajar emociones, la rabia, la ansiedad, etc. Después empiezo a entrar en el espíritu, en la interioridad. Y aquí hay un tema que, por ejemplo, para entrar en la iglesia, que propone San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz tiene una bellísima terapia. Él era, como hemos dicho la vez pasada, era un enfermero antes de ser un monje. Tiene una bellísima terapia contra la ansiedad. ¿Qué es esta? Fe vacía, ¿cómo era? Fe vacía mi intelecto. Esperanza vacía mi memoria y caridad vacía mi voluntad. Me explico. Fe, esperanza y caridad son las tres virtudes teologales, las tres fuerzas, dones que vienen de Dios, de lo sobrenatural.
estos 3 dones lo puedo usar para sanar las 3 potencias que tengo en mí: memoria, intelecto y voluntad. Entonces él asociaba un don sobrenatural con una potencia natural y buscaba sanar. Entonces él hablaba mucho de esto, de la nada, vaciarse, vaciarse. Entonces, este vaciamiento, llegar a la nada, ¿por qué? Porque decía, el fin es llegar a la unión con Dios, divina voluntad. El medio es pasar por la nada para llegar a este fin. Si tú quieres llegar directamente al fin, unión con Dios, no lo logra. Tiene primero que despegarte de todo, vaciarte de todo, desnudarte. Y después puede llegar a esto. Lo que dice también Jesús a Luisa Picarreta con la divina voluntad. Esto, atención continua a la divina, diciendo no a todo lo mío, a mi voluntad, a mi... Entonces, y él lo hacía con la ayuda, una técnica del San Juan de la Cruz, con la ayuda de las virtudes teologales, repitiendo muchas veces, fe vacía mi intelecto, esperanza vacía mi corazón y caridad vacía mi voluntad, purifica mi voluntad. Esto. El tema es mucho más amplio, ¿eh? Muy bien. Vale, diga, Cecilia, que creo usted pregunta algo. Es que yo quería, aquí hay una pregunta que a mí me gustaría mucho hacer. Permítame, por favor, Jesús, para abrirlo. Claro. Me gustaría mucho hacer porque dice, ¿es posible reaccionar con más inteligencia espiritual sin distraerse de la divina voluntad a estos eventos adversos de la vida? Es que a veces nos distraemos de la divina voluntad porque tenemos algo tan grande, tan adverso, que o lo atendemos o podemos perder algo grande, porque hay veces que eso nos requiere toda nuestra atención. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo atendemos esto con mayor inteligencia espiritual? È un po' quello che abbiamo detto antes, che l'intelligenza spiritual è un tema muy poco tratado, o sea, nada tratado. Si usted Nada. busca un texto de inteligencia espiritual en ámbito católico, no lo encuentra. En ámbito budista sí se encuentra mucho, pero en ámbito católico no se trova. Se encuentra inteligencia emocional, Sí. inteligencia de los pensamientos, inteligencia de los sentidos, pero no inteligencia espiritual, porque es un tema que no tratamos. Yo creo que lo que decía antes, el tema de la bienaventuranza, profundizar el tema de la bienaventuranza, comprarse un buen libro sobre la bienaventuranza, leerlo y ver cómo algo que es negativo se transforma en algo incluso positivo, un'opportunità di crecimiento, un'opportunità di interiorizzazione, un'opportunità di hacer algo. ¿Cuál es la no inteligencia emocional? Para entender la diferencia entre las dos. La no inteligencia es que llega un problema, este problema yo me quedo callado. Esto es no inteligencia emocional. No lo mando fuera, me da vergüenza hablar de este problema que me pasó, que me traicionó la mujer, etcétera, o algo que pasó fuerte. Entonces, no lo hablo primero, quindi callado. Después lo vivo mal, lo vivo adentro, lo vivo en estas obsesiones, como paralizado. ¿Y qué me paraliza? Me congela la vida. Siempre estoy en función de este problema y no logro superar este problema. Entonces, esto se puede entender, pero esta es poca inteligencia emocional. Se ve claramente que algunas personas salen del trauma y otros se quedan pegados en el trauma. La persona que tiene inteligencia emocional, sí, sufre por el problema porque es un ser humano y todos sufrimos, pero sabe cómo desprenderse del problema, sabe superarlo el problema diciendo, sí, es un problema, pero no es toda mi vida. Yo no soy el problema. El problema no me domina a mí, soy yo que tengo que dominar al problema. Y esto está vinculado mucho con el tema de los traumas, de la síndrome postraumática, por ejemplo, los traumas, las violaciones, el aborto, como los traumas de guerras, etcétera, etcétera. Cuando son traumas súper violentos y la persona se queda pegada en este trauma porque allá pasó algo a nivel cerebral, no es mental, es cerebral. Allá se trata de alteraciones cerebrales que se bloquearon. Entonces,
fragmento traumatico sta nella corteza derecha della persona, cioè nel cerebro reptil della persona, e non passa alla corteza izquierda donde está la elaboración del pasado, de los traumas, etc. Entonces allá sirven técnicas que son técnicas neurológicas de neurotratamiento, que va más allá de lo psicológico y más allá de lo espiritual. Yo creo que sería muy bueno que aprendiéramos a ver el problema desde diversas áreas o aristas. Lo que pasa es que ubicamos un problema médico y lo atendemos médicamente, pero no lo atendemos emocionalmente, por ejemplo. Entonces, a lo mejor eso me provoca un efecto emocional o espiritual. Y por eso me distraigo de la divina voluntad. Es que es difícil cuando tú tienes un problema muy grande poderlo desmenuzar, un problema médico, económico, o hay personas, por ejemplo, muchas personas que están aquí tienen problemáticas emocionales grandes. Grande, sí, sí. Por ejemplo, hago un ejemplo y con esto concluimos porque ha pasado la hora y voló. No me acuerdo en qué ciudad, Boston me parece, Boston en Estados Unidos, hay un trauma center, el único trauma center que tiene Estados Unidos. Otro país ni tiene trauma center, o sea, centro especializado en trauma. ¿Cómo hace para sanar los traumas de esta persona que han tenido trauma fuerte y han quedado pegadas en los traumas hasta el momento? Con la interdisciplinariedad, o sea, usan muchas técnicas, no una sola, muchas, para hacer salir a esta persona. Una de las técnicas, por ejemplo, es EMDR. EMDR. Son las iniciales en inglés de Eye Movements, de Sensibilization, etc. Prácticamente con movimiento de los ojos. Entonces, mirando un dedo que hace de un lado y del otro, arriba, a forma de X, etc., circular, mirando un dedo que gira delante de los ojos a 20 centímetros de los ojos, la persona empieza como a desbloquearse del trauma. Y esto es como un primer paso. Esto lo hacen los psicólogos, pero uno se lo puede hacer también solo, es ya una primera forma de desbloqueo. Después de esto hay otra forma, el neurofeedback, etcétera, etcétera, varias técnicas, siempre de tipo neurológico. Después hay la forma de psicoterapia, después forma espirituales. Todos juntos, la persona se libera. Claro. Se libera. Otra forma que podemos hablar también la próxima vez es los apegos, la dependencia, los vicios. También las adicciones, que uno dice, no, esto es imposible liberarse. Con los programas del Estado se liberan un pequeño porcentaje, el 13%, y de ese 13%, solo 10 no recae, el otro 90 recae, entonces al final queda unos 0.6% que supera una adicción de droga. ¿Posible que no hay manera de salir? Sí que hay manera. ¿Y la manera cuál es? La interdisciplinaridad, otra vez, donde han encontrado la manera para que el 75% de los adictos a la droga pueden salir. Y esto lo logran en Perú, en Taquihuasi, un centro de Perú, donde logran liberar la mayoría de la gente que está con adicciones. ¿Por qué? Porque usan desde lo más médicos hasta el exorcismo final, hasta lo más espiritual, lo liberan del demonio que lo tenía atrapado. Entonces, cuando uno usa todo el abanico, allá la persona se libera. Tenemos que razonar más en términos interdisciplinarios que no solo con una disciplina que no ha solucionado nunca nada, la unidisciplina, sobre todo hoy con los problemas tan complejos que tenemos. Sí, sí, padre, tiene razón. Okay. ¿Algo más, Jesús, que quiera usted? Es que está... Bueno, estamos al tiempo. Estamos con el tiempo. El padre tiene que irse, tiene sus obligaciones, y entonces tocar algún tema ahora pues sería romper esa disciplina de tiempo que tiene el padre como religioso que es. Así que lo dejamos para el próximo día, si le parece. Sí, lunes, paciente lunes. Profundizar. El próximo lunes, si Dios quiere. Muchas gracias. Una oración para finalizar, Padre, y la bendición, por favor, ¿puede ser? Sí. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes que están escuchando, lo sane, lo libere y lo purifique de todo. Amén. 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 Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias, Padre.